Los ujieres, junto con mi esposa, van a estarles repartiendo dos cositas bien chiquitas. Quiero que las conserve hasta el final de la prédica. ¿Ya? Luego usted va a saber qué es eso. ¿Ya? Entonces, por favor, no es para comer. ¿Ya? Son frijolitos. ¿Ya? Quisiera que usted los tenga. Y quienes ya saben a qué me voy a referir, por favor, silencio. Que en medio del mensaje vamos a estar aprendiendo un poco acerca de eso. ¿Ya? Mientras les reparten los frijolitos, por favor, salude a la persona que está a su lado, a la persona que está atrás, dígale bienvenido, qué gusto verte. Y si no se conoce, pregúntele el nombre, dígale qué bueno que estés acá. Mientras le llega el frijolito a su mano, por favor, abra sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Ese va a ser el pasaje central de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. ¿Lo encontró? ¿Tiene su Biblia abierta? Amén. Amén. Ok. ¿Ya le llegó el frijolito? Ok. Ya vamos a entender un poco por qué les he dado eso. Deben tener en su mano dos. Uno medio raro y uno que está bien. ¿Ok? Por favor, no se lo coma. No es para que esté comiendo el frijolito. Ya solo es para una ilustración que voy a hacer en medio del mensaje. ¿Me confirman, por favor? Listo. Mientras ya les dan a las personas atrás, vamos a comenzar con este mensaje. Hermanos queridos, hemos estado viendo acerca de cómo Dios habla, intervino en medio de la historia con el pueblo de Israel. Y en el reinado de Salomón, cuando ya terminaron sus días, hubo una gran división. Y hubo 10 tribus que se fueron al norte y hubieron 2 tribus que se quedaron en el sur junto con los levitas. Y eso se llamó el reino del norte y el reino del sur. Usted puede encontrar esto en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En el reino del norte estuvimos revisando la semana pasada. Tuve la oportunidad de compartirles el mensaje que se llamaba de mal en peor. ¿Por qué le llamé de mal en peor? Porque en el reino del norte no hubo una sola persona, un solo rey que haga lo bueno, sino que hubo mal, tras mal, y como le decía la semana pasada, parecía que estaban en competencia, como que si uno quería ser más malvado que el otro. Pero cuando ya vamos a hablar hoy acerca del reino del sur, si nosotros analizamos la historia, nosotros vamos a ver que hubieron reyes que sí hicieron algo diferente. Hubieron reyes que no siguieron ese camino de maldad, sino que empezaron a hacer cosas agradables ante los ojos de Dios. Y esos reyes son los que marcaron la diferencia. Y por eso le he puesto el nombre a esta prédica así, marcando la diferencia. Y quiero que se grabe esa frase porque la voy a estar repitiendo a lo largo de este mensaje. En el reino del sur hubieron reyes que marcaron la diferencia. Y tal y como hice la semana pasada, no voy a hablarle de la vida de todos los reyes porque el tiempo no nos daría. ¿Saben cuántos reyes aproximadamente fueron al reino del sur? Fueron aproximadamente 20 reyes, de 19 a 20 reyes. Y los tengo en las diapositivas para que ustedes puedan verlos y los puedan leer conmigo también. ¿Ok? Vamos a leerlas. A ver, así hicimos la semana pasada. Incluso les dije que si querían nombres para sus hijos o sus futuras generaciones, ahí hay bastantes nombres. Entonces, nos dice, primer rey ahí, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Osías, Jotán, Asás, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín, Sedecías. Por si acaso no me confundía, así está escrito. Usted puede revisar ahí en la Biblia, hay 2 Joaquín, solo que se escriben diferentes. Ahora, hermanos, hay bastantes reyes y no me voy a enfocar en toditos porque el tiempo no nos daría. Pero hay algo interesante y vamos a manejar la misma dinámica de la semana pasada. Voy a leer unos versículos y quisiera que me tenga mucha paciencia y que usted pueda ver en las escrituras estos versículos para que podamos comprender cuál es el mensaje del Señor en esta mañana para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver un poco, unos cuantos reyes, a ver qué pasó con ellos, qué nos dice las escrituras de estos reyes. ¿Ya? Quienes acabaron de llegar, ¿ya les entregaron sus frijolitos? ¿Sí? Ok, listo. Abiam, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3, dice, Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él,
y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. ¿Quién es Abián? Abián es el hijo del primer rey del sur, que se llamaba Roboam. El pastor Washington hace 2 domingos nos estuvo compartiendo acerca de cómo este hombre llamado Roboam no siguió los consejos de los sabios, de los ancianos, sino que siguió los consejos de los jóvenes. Y en vez de aligerarle la carga al pueblo, le puso más carga y eso causó mucha opresión al pueblo. Entonces, hermanos, acá tenemos a Abián. Dice que cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él. Abián es considerado como uno de los reyes malos, porque causó que el pueblo se desvíe de la búsqueda de Dios, incluso estaba muy oprimido por todas las cargas que él mismo había puesto. Y fíjense cómo en las Escrituras se nos enseña ya este patrón. Miren al final. Y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. ¿Cuál era la semana pasada la persona de referencia para lo malo? ¿Se acuerdan? Jeroboam. Cada vez que aparecía el nombre de un rey y se terminaba hablando de él, se decía que él hizo lo malo, así como Jeroboam. Que desvió al pueblo a la idolatría, así como lo hizo Jeroboam. Pero acá se hace ese contraste de que él hizo lo malo y no fue como su antepasado David. David comienza a hacer aquí una referencia de lo bueno, de que realmente lo que hizo David fue agradable ante los ojos de Dios. Y en prédicas pasadas ya se habló acerca de David, acerca de que es un hombre común y corriente como nosotros y que no necesariamente fue perfecto de principio a fin, sino que tuvo errores. Pero aún en medio de eso, su corazón buscó a Dios y le adoró. Y David se convierte en una referencia para lo bueno en medio de estos reyes. Sigamos un poco. Primera de Reyes 15, del 11 al 12. Vamos a hablar de Asa. Dice que Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Entonces aquí vemos por primera vez una diferencia en cuanto a los reyes del norte, incluso de los reyes del sur hasta este punto, y esa referencia es que este rey procuró de que el pueblo ya no siga haciendo lo desagradable, sino que empezó a quitar a los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Son todas esas imágenes falsas o todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios. Entonces el rey se encargó lo más que pudo de hacer que el pueblo ya deje de adorar. Tumbó todos esos monumentos, esas estatuas, esas imágenes para que el pueblo ya no los adore, sino que adoren realmente al Dios vivo. Entonces Asa se convierte en medio de la historia en uno de los personajes de los reyes del sur que comenzó a hacer lo bueno y se lo menciona como alguien que hizo las cosas agradables ante los ojos de Dios. Sigamos leyendo de otro rey. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 17 al 18. El rey Joram o Joram, dependiendo de cómo lo traduzca, tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. Tenemos acá otro personaje, ¿cómo se llama? Joram. Y este rey dice que siguió el ejemplo ¿de quién? De los reyes de Israel. ¿Quiénes son los reyes de Israel? ¿Acaso no estamos hablando de los reyes de Israel? Es necesario tener presente estos nombres. Recordemos, el reino fue dividido en 2 partes, norte y sur. A los del norte se les llamó el reino de Israel, o el reino del norte. Y a los del sur se les llamó el reino de Judá. Entonces cuando usted lee aquí que dice, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, está diciendo, siguió el ejemplo de esos reyes malvados, los que estaban en el norte gobernando. Recuerden que no había uno solo que haga lo bueno, todo era de mal en peor. Pero acá vemos a Joram que siguió ese mal ejemplo y al final se dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Una porción más, para no cansarlos con los reyes. Usted tiene todo el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes para que lea. Acaz, Segunda de Reyes 16, de 2 al 3. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono
y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. Entonces Joram, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo? Hizo lo malo. Luego dice, en cambio, versículo 3, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hablando de los reyes del norte, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Y aquí si usted empieza a analizar qué realmente hicieron estos reyes catalogados como malos o malvados en sus respectivos reinos, tanto en el norte como en el sur, usted va a ver que hicieron cosas que realmente usted se va a quedar asustado, como la que usted acabó de leer en este momento. En otras versiones dice, hizo pasar a su hijo por el fuego. En otras traducciones dice, echó a su hijo al fuego, prácticamente lo sacrificó. Hermanos queridos, esas prácticas Dios no las había establecido. Eran prácticas que tenían los pueblos paganos, o sea, pueblos que no adoraban al Dios vivo, que lo dedicaban a sus dioses por sacrificio. Y estas personas, estos pueblos, estos reyes empezaron a meter todas esas costumbres, esas tradiciones para que el pueblo haga lo mismo. Y el pueblo comenzó a hacer lo mismo. Entonces, el pueblo sufría las consecuencias de las decisiones que tomaba el rey. Hermanos, los reyes están puestos allí en las escrituras para que nosotros podamos comprender de sus vidas. No solamente es historia, sino que es la palabra del Señor hablando a nuestros corazones. Hermanos, en el reino del sur hubieron reyes que sí marcaron la diferencia y vamos a estar hablando en el segundo punto de eso. Hubieron reyes que sí hicieron lo bueno y lo agradable delante de Dios, pero asimismo hubieron reyes quienes no. Aún escuchando a los profetas, aún escuchando el consejo de Dios, dijeron no. Preferimos hacer lo que está haciendo el reino del norte. Preferimos seguir ese mal ejemplo. Hagámoslo. Está bien, es bueno para nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros en nuestra vida? Cuando viene alguien a hablarnos acerca del Señor y nos dice lo que hay que dejar de hacer, cuando nos dicen lo que hay que hacer y simplemente nosotros decimos, no, a mí no me parece eso. Yo creo que, y ese yo creo que termina siendo nuestra propia sabiduría y nos comienza a desviar de lo que realmente Dios quiere para nosotros. ¿Qué se puede decir hoy de ti? ¿Realmente estás marcando la diferencia? Ellos tenían un reino, ellos dirigían un pueblo. Quizás usted no sea el rey de acá de Ecuador, porque ni siquiera hay monarquía, o no es el presidente de la república, pero usted sí tiene un hogar, tiene una familia, así sea 1, 2, 3, tiene abuelos, hijos, sobrinos, nietos. ¿Cuál es su reino, si se podría llamar de esa manera? ¿A quiénes ustedes está haciendo ejemplo? ¿Cómo se está mostrando ante ellos? ¿Quiénes lo están viendo usted? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué tan consciente es de las personas que lo observan? No para mal, sino como un ejemplo a seguir. A veces yo me olvido de eso. No sé si a usted le pasa. Uno no está consciente de que no solamente los pequeñitos miran a los adultos, sino igual entre adultos. Muchas veces vemos características o cualidades de otro que decimos, eso estaría bueno imitar. Eso me parece que es algo que debo también hacer. Hermanos, ¿qué se puede decir hoy de ti? ¿Realmente marcas la diferencia? Creo que estamos conscientes del mundo en el que nos encontramos. Es un mundo que está de mal en peor, les decía la semana pasada. Es un mundo que pareciera que cada día se inventa una manera de hacer lo malo. Desastres tras desastres. Pero la pregunta es nosotros qué hacemos en medio de esa situación. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Las Escrituras enseñan que nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Y si Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, entonces nos esforzamos por parecernos a Cristo. No nos esforzamos por hacer lo que las tradiciones de nuestra familia dicen que debemos hacer. No nos esforzamos por hacer lo que la religión de nuestra familia de generación en generación dice que debemos ser. Por eso es que los cristianos decimos muchas veces, o sea, nosotros no somos religión, nosotros no seguimos religiones, porque las religiones prácticamente se las entiende como un conjunto de normas, costumbres que pasan de generación en generación, muchas veces sin sentido, sin comprenderse. Pero nosotros tenemos a un campeón, a alguien que realmente dio ejemplo en todo, al cual nosotros seguimos. Amén. Y si usted realmente tiene como ejemplo a Jesús, entonces ruego a Dios y espero que usted sea consciente de que hay personas que lo están mirando.
Que hay personas que están mirando su ejemplo. Hay personas que están viendo cómo responde, cómo actúa, cómo se mueve, cómo administra su dinero, cómo administra su tiempo. Y esas personas, muchas veces sin el criterio de saber qué es bueno o malo, van a copiarlo. Así que seamos muy conscientes de eso. Porque en medio de ese reino del sur, hermanos, hubo un rey llamado Manasés. No sé si usted conoce la historia, pero Manasés entendió a las malas las cosas. A veces nosotros somos así. Vamos a aprender un poco de Manasés. Manasés, ¿quién era este Manasés? Le voy a dar lectura a unas porciones. Se considera que el reino de Manasés fue el reino más perverso y el más largo de todos los reyes del sur. El reino más perverso. No sé qué se le viene a la mente a usted de qué es lo que habrá hecho Manasés. Pero él introdujo nuevamente el culto a Baal, a dioses paganos. Introdujo el culto a Cera, el culto a las estrellas. Él guió al pueblo a las peores abominaciones. Se comenzó a tener esa práctica. Incluso él a su propio hijo lo ofreció en sacrificio al fuego. Manasés hizo cosas realmente terribles. Y si usted lee en Segunda de Reyes 21, del 1 al 18, usted va a ver la vida de Manasés y luego al final termina diciendo, y luego su hijo siguió en el trono. Y nada más. Y yo en mi mente decía, pero ¿y por qué dicen que es el reino más perverso? Y es porque existe otro libro, por si usted no lo conocía, que se llama Crónicas. Y en el libro de Crónicas se encuentran un poco más en detalle ciertos aspectos de la vida de algunos de estos reyes y algunas situaciones que no están en el libro de Reyes. Entonces vamos a ir a Crónicas, a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 11 al 13. Este rey del sur, llamado Manasés, era tan malvado, era tan malo, que ya su maldad llegó a un punto en que el Señor dijo, o sea, tengo que reprenderlo, o sea, tengo que hacer algo. Y dice el versículo del 11 al 13, el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. No sé si usted sabía esta historia de Manasés, pero a mí me dejó asombrado. Usted puede leerlo en detalle en los libros que le dije. Hermanos queridos, amigos que nos visitan, esta historia de Manasés no está tan distante a lo que por lo general nos pasa a usted y a mí. Muchas veces no comprendemos a las buenas cuando el Señor nos dice de manera amorosa y paciente, obedece, sigue mis mandatos, ama, deja la mentira, no robes. Pero nosotros queremos seguir perseverando en lo malo, seguimos haciendo lo malo muchas veces. Y el Señor utiliza situaciones que a nosotros se nos va de la comprensión en decir, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué estoy afectado de la salud? Señor, ¿por qué es que mi economía está como está? Señor, ¿por qué mi familia es como es? Y así podemos poner cada una de las situaciones que afligen nuestro corazón. Y en medio de eso no nos damos cuenta que Dios utiliza muchas veces todas esas situaciones para que despertemos a la realidad de que le necesitamos. Para que despertemos a la realidad de que no hay nadie como Él y que nuestra dependencia debe ser por completo de Él. Amén. Hermanos, sé que es difícil, a mí también me cuesta. No crean que porque estoy acá dándoles un mensaje, pues es muy fácil para mí. No, es complejo. Ahora estoy casado, más después, si Dios permite, tendré hijos, tendré nietos, Dios sabrá eso. Pero en cada etapa en la que usted se encuentre, ya sea de soltero, de niño, adolescente, está en planes de casarse, está en planes de comprarse una casa, tiene muchas cosas por planificar y organizar. En medio de cada etapa en la que se encuentre, su tarea es buscar a Dios, la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones. Porque tal y como les dije la semana pasada, cada una de las decisiones que ustedes toman no solamente los afectan a ustedes, sino que afecta a sus generaciones. ¿Qué ejemplo están dando a su generación? No solo es a sus hijos, es a los que le rodean, a sus vecinos, a sus amigos, a las personas que instruyen en el trabajo, si son profesores, si son compañeros de trabajo,
O sea, hermanos queridos, nuestra vida es una carta abierta a los demás para que los demás puedan leerla. ¿Qué están leyendo de usted los demás? ¿Qué están aprendiendo de usted? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? ¿Están aprendiendo a amar al Señor? ¿O están aprendiendo de que usted a la primera que pasa solo se pasa quejando? ¿O están aprendiendo de que usted ni medio se entera de algo, anda de chisme en chisme y no busca la edificación de algún hermano o algún amigo? ¿Qué es lo que está haciendo usted en su día a día? ¿Cómo se está comportando delante de Dios? Muchas veces esperamos que nos pasen cosas malas para recién buscar a Dios. ¿A cuántos no les ha pasado eso? A mí también me ha pasado, hermano. A veces uno está ahí creyendo que está haciendo las cosas bien delante de Dios, pero pasa algo que me sorprende y me quedo como en shock. Y digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar en medio de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estás llamando la atención en esta área? Dios es bueno, Dios es santo, amén. Dios es perfecto, misericordioso y Él quiere que nuestras familias sean bendecidas. Hacía mucho énfasis la semana pasada en eso. Nuestras familias deben y Dios quiere que sean bendecidas delante de su presencia. Pero eso no parte en los otros, eso debe partir por nosotros mismos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Para poder ver la bendición en nuestra familia. Y bendición no es necesariamente las cuentas del banco llenas. Bendición no necesariamente es tener una salud perfecta. Bendición es saber que Dios está conmigo y que su presencia me acompaña donde quiera que vaya. Amén. Esa es la bendición más grande que nos ha dado Dios. Su presencia, su espíritu en nosotros. Y yo sé que la salud afecta y nos afanamos y nos entristecemos. Yo sé que cuando las cuentas están en negativo en los presupuestos que hagamos, decimos, ¿y ahora qué hago? Sí, pero si nosotros nos mantenemos con la confianza y la esperanza de que Dios está con nosotros, hermanos, sí se puede sobrellevar la situación. Hay esperanza. Amén. Y Manasés se convierte en ese hombre que en medio de toda la maldad que hizo, se arrepintió de sus pecados y buscó a Dios. Y Dios lo perdonó. Pero lastimosamente, el siguiente rey que viene, que fue su hijo, continuó haciendo lo malo. Y eso a mí me enseña algo, y espero que le enseñe a usted también. Cada acto que usted comete, cada decisión que hace, va a tener sus consecuencias. Usted está en la tarea de ser ejemplo en todo lo que hace. No puede decir, no, es que yo solamente proveo para mi familia, pero yo paso enojado, paso con coraje. O sea, no. Usted debe ser ejemplo en todo lo que hace, desde lo económico, lo emocional, lo físico, o sea, todo. Dios manda que podamos ser ejemplo ante los demás. Y por eso es que aparece otro rey, del cual leímos desde el inicio, Josías. Vamos a leer de Josías. Usted puede leer Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Léalo por completo para que comprenda un poco qué pasó con Josías. Pero el versículo que quiero que leamos es Primera de Reyes. Creo que está mal en las diapositivas, ¿verdad? A ver. ¿No? ¿Sí está bien? Ya, ok. Segunda de Crónicas 33 del 11. No, perdón, eso ya pasamos. Disculpen. Listo. Josías se comprometió a obedecer los mandatos del Señor y a dirigir su pueblo hacia el Dios verdadero. Las Escrituras enseñan que nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo toda la ley de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. ¿Qué pasó con Josías? ¿Quién era Josías? Josías es considerado el rey más joven, un niñito. Y este niñito empezó a hacer las cosas que le agradaban al Señor. Josías hizo algo que los demás no habían hecho. Encontró la ley de Dios. Y con la ley de Dios comenzó a celebrar las fiestas que Dios había instaurado. Y él mismo, no esperó a sacerdotes, no esperó a alguien más, él mismo se paró y comenzó a leer la ley de Dios al pueblo y le empezó a enseñar al pueblo y le dijo, ok, vamos a obedecer a Dios. Es verdad que hemos tenido en nuestro pasado personas que han hecho lo malo, pero hoy podemos hacer la diferencia. Hoy vamos a adorar al Dios vivo y vamos a renovar ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Porque no es que ahí Josías estaba recién haciendo un pacto, no, Josías estaba agarrándose de la promesa del pacto que Dios había hecho con su pueblo,
que lo iba a bendecir, que lo iba a proteger, que lo iba a restaurar. Y así mismo Josías empezó y se convirtió en un personaje de gran ejemplo. Y dice que no hubo otro como él, que él realmente se entregó al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿No les parece conocidas esas palabras? Ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que eres. Ámalo. Pues ese corazón tenía Josías. Buscó la manera de agradar a Dios en todo lo que hacía. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estamos así? ¿Estamos buscando? ¿Qué le ayudó a Josías a poder hacer eso bien? La ley de Dios, su palabra. ¿Cómo está su Biblia? Si tienen Biblia física, está con polvo. Si tiene Biblia digital, usted abre la aplicación por lo menos. O le llegan las notificaciones y las esconde. Hermanos, la lectura de la palabra, el aprendizaje de la ley de Dios es necesario para nuestras vidas, porque es lo que nos comienza a dar fe y esperanza y nos transforma para hacer lo que Dios quiere que seamos. Hay el eslogan del mundo que te dice, sé lo que quieras hacer. Hayan escuchado ese eslogan, ¿verdad? Son de la Barbie, unos muñecos, algunas películas hablan de esos eslogans. Sé lo que quieras hacer. Sí, pues Dios dice que nosotros debemos ser como Cristo. Y si ese es nuestro mayor ejemplo, tenemos su palabra para día a día aprender más de Él y parecernos a Él. Por eso Josías pudo tomar como excusa lo que hicieron sus antepasados. ¿Pudo o no pudo tomar como excusa? Claro que sí. Y continuar en lo mismo, pero él marcó la diferencia. Querido amigo, tú marcas la diferencia en el lugar donde te encuentras. No sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, le hablo de manera personal. Cuando recién comencé a trabajar, iba al comedor en el almuerzo. Y por lo general sabemos que aquellos quienes no son creyentes o no tienen la costumbre de orar por los alimentos, no lo hacen, pues, ¿no? Entonces yo llegué a una situación en la cual me senté ahí y miraba que todos mis compañeros y todos solo comían y todo. Y yo tenía que tomar una decisión. ¿Soy igual a ellos o marco la diferencia? Y dije, voy a orar. ¿Por qué voy a dejar de hacer algo que he hecho delante del Señor siempre, desde que lo conozco? Entonces oré por los alimentos. Y así, ¿cuántas cosas pequeñitas que parecieran insignificantes usted ha dejado de hacer muchas veces por acoplarse a lo que los demás hacen y no marca la diferencia? En su casa, costumbres o tradiciones que sabe que desagradan a Dios, pero usted dice, pero ya todos lo hacen, yo también lo hago. Religiones incluso, no es que el papá fue de esta religión, la mamá de esto, el hijo de esto, el abuelo, el tío, el sobrino. En Cristo no se trata de religiones, hermanos. En Cristo se trata de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es el único que puede salvarme de mis pecados. Amén. Entonces, si yo confío plenamente en ese Cristo, entonces yo voy a marcar la diferencia en el lugar donde me encuentre. En mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, en el lugar donde esté, en la universidad, en el colegio. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho diferente. Soy diferente. Tengo a Cristo en mí. El mundo no tiene a Cristo. El mundo tiene al mundo, tiene a Satanás y a sus demonios. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Quienes han depositado esa fe, les animo a que recuerden que usted debe marcar la diferencia. No debe ser el mismo, no debe dejarse llevar como los demás lo hacen, sino que usted debe marcar la diferencia. Por eso, ahí ve los frijolitos, ¿verdad? Ahí puse una imagen de los frijolitos. Esos frijolitos que se les entregó al inicio de este mensaje, de manera figurativa, quisiera que usted los vea y dígame qué diferencia ve entre el uno y el otro. Uno está medio negro, medio azul, medio arrugado quizás, y el otro está bien, ¿verdad? Está nuevo, está intacto. La verdad es que yo no soy muy bueno para este tipo de ilustraciones, pero mi esposa me ayudó. Entonces, en medio de eso, yo le quiero animar a que usted mire esos frijolitos. De manera simbólica, hermano. No es que el frijolito es santo, tiene algún poder, hermano, por si acaso. Por si acaso vaya a llegar a su casa y vaya a decir, aquí está el frijol. No. Es algo simbólico. Por si acaso vaya a estar haciendo una cruz, no, hermano. No. Esos frijolitos que usted tiene en su mano, quiero que usted vea que representa, quizás ese frijol que está todo feo, manchado, arrugado, quizás puede ser su pasado.
Quizás puede ser aquello que sus antepasados han venido haciendo. ¿No han escuchado ustedes la típica frase, abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho, nietos borrachos? Es como que si todos estuvieran condenados a pasar lo mismo. Y por causa del pecado es así. Pero en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Entonces ese frijol que está ahí todo arrugado y todo feo, bien puede ser ese pasado. O bien puede ser su situación actual. Que usted, a pesar de que dice con sus labios que cree en Dios, aún no está renovado por completo. Aún hay áreas en su vida a las cuales necesita pedir perdón y necesita ser restaurada. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo eso? Que el Señor en Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Entonces ahí tiene que ver el frijolito que está nuevo. Porque ese frijolito que está nuevo de manera simbólica es que Dios así nos quiere. Dios así nos hace. Y quiere mantenernos así hasta el día en que Él regrese, intactos, sin mancha. Pero ¿y qué pasa si empezamos a mancharnos o pasa algo por ahí? Tenemos la seguridad en Cristo de que nos podemos acercar con confianza y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le dice, cuando ustedes sean personas nuevas y Dios les cambie la manera de pensar, van a aprender, van a conocer cuál es la voluntad de Dios. Es agradable, buena y perfecta. Hermanos, ¿quiere aprender cuál es la voluntad de Dios? Ok, ríndase a los pies de Cristo, ríndase al Señor y deje que Él transforme su mente. Usted quizás puede decir, pero de verdad que es difícil, o sea, yo trato, pero no puedo. Tengo esos amigos que me llevan a hacer algo que no le agrada al Señor. No, es que mi familia me obliga a hacer estas cosas que sé que le desagradan a Dios, pero ¿qué más puedo hacer? Es mi familia. Podemos tener varios argumentos así. Pero hermano, marque la diferencia. Deje que Dios les transforme su mente. Yo no le voy a transformar la mente. No es la persona que está al lado. Deje que Dios haga esa obra porque Él es el único que puede hacerlo. Amén. Por eso, deja que Dios haga la obra en ti para que seas de bendición para tu familia y para todos los que les rodean. Si tú no dejas que Dios haga la obra en ti para que tú seas de bendición, ni se te ocurre estar exigiéndole y demandándole al otro que cambie primero. Mírate a ti mismo, porque somos expertos en estar viendo la pajita en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Mírate a ti mismo, examínate delante de Dios y reconoce tus debilidades y las cosas que debes cambiar y pide la ayuda a Dios para cambiar esa situación. Mateo 7, 13 a 14. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es fácil, ¿verdad? No, el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Hermanos, el camino de seguir al Señor es difícil. No se deje engañar por personas que le digan, no, qué fácil, todo va a ser prosperidad y abundancia económica, no, de salud, nunca te vas a enfermar. No, hermano, eso es mentira. El camino del Señor es difícil, pero la recompensa al final es gloriosa, es eterna. Entonces, hermanos queridos, teniendo los frijolitos en su mano, ¿cuál queremos ser? Dios quiere que seamos como el que está sano, está limpio, está intacto. Así que ese otro frijolito, deséchelo, bótelo. No digo que ahorita se lo lance a algún hermano por si acaso. No, si no me refiero a bótelo a la basura. De manera simbólica, Señor, ¿sabe qué? Ya esto yo no quiero ser. Quiero dejar atrás aquellas cosas que te desagradan. Quiero realmente ser esa nueva persona. Quiero realmente ser esa nueva criatura. Y muchos pueden decir, pero yo hace tiempo que ya acepté al Señor. Hace tiempo que ya me arrepentí de mis pecados. Sí, pero ¿y? Eso no significa que no has pecado hasta ahora. Eso significa que si hay cosas que sabes que has hecho que le desagradan a Dios, arrepiéntete de tus pecados y deja que el Señor te limpie nuevamente. Porque así como ven ese frijolito limpio, intacto, así Dios nos quiere mantener hasta cuando Él vuelva. Amén. Amén. Entonces, hermanos, conclusión final. Marca la diferencia. De verdad. No te rindas. No te rindas. En el lugar donde te encuentras, marca la diferencia. Hay personas que
cuando tienen una situación económica muy difícil. Y se los hablo porque es lo que más nos afecta a la mayoría, quizás. O la salud. Una salud quebrantada, una salud que está ahí que un poco más y cada vez que me hago un examen, en vez de salirme menos, me salen más cosas. No sé si les ha pasado, pero esas cosas pasan en nuestros familiares o en nosotros mismos. Lo primero que hacemos es quejarnos y afanarnos, pero marque la diferencia. Sea agradecido con Dios. Eso no lo hace cualquiera. Marque la diferencia. Pídale a Dios que le ayude y confíe en Él y viva su vida en gozo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Marca la diferencia en el lugar donde te encuentras, con tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de universidad, de colegio, de escuela. O sea, marca la diferencia. En Cristo somos diferentes. No somos iguales al mundo. Él nos transforma. Amén.